Esa cosa no se movía, no hacía nada. Solo estaba ahí parada, orientada hacia mí. Yo sentía como si me mirara. Quería moverme y no pude. Bienvenidos a un cuarto sin espejos. Un espacio donde la realidad pierde sus bordes y nos vemos obligados a mirar hacia donde no queremos ver. A veces, la oscuridad no es solo la ausencia de luz. Es el escenario perfecto para aquello que se niega a descansar, para los ecos del pasado que se niegan a borrarse. En el episodio de hoy, nos adentramos en el terreno de las apariciones, esas siluetas solitarias que surgen de la nada y desafían toda lógica. Apaga las luces. Olvídate del reflejo del mundo exterior. Estás en un cuarto sin espejos. Comenzamos. Yo llevo como unos 12 años trabajando en construcción. No es lo mismo de siempre. He hecho de todo. Pero desde hace un rato ya estoy metido en un programa del gobierno que básicamente lo que hace es llevar obra a comunidades chicas, de esas que no aparecen en el mapa. Caminos, drenaje, pisos, ese tipo de cosas. El trabajo es bueno, no me quejo, pero implica moverse mucho. Y cuando digo moverse, digo que hay semanas en que duermo más en la camioneta que en mi casa. Son rutas largas, carreteras que no siempre están en buenas condiciones. Y a veces llegas a un lugar y la señal del teléfono simplemente no existe. Te acostumbras. O bueno, yo ya me acostumbré. En ese tiempo estábamos trabajando en una zona de la sierra. Varias comunidades chicas, todas cercanas entre sí, pero con caminos de terracería que hacen que la línea recta de 15 kilómetros en realidad sean unos 45 minutos o más. Yo era el supervisor de ese tramo, así que me tocaba ir y venir seguido. Revisar avances, hablar con los encargados locales, ese tipo de cosas. Llevábamos ya varias semanas en eso y ya conocía bien la ruta. El día que pasó todo, habíamos tenido un retraso en la mañana. No voy a entrar en detalles porque es largo de explicar, pero básicamente un material llegó mal y eso retrasó todo el día. Me quedé más tiempo del que debía. Quería dejar cerrada esa etapa para no tener que regresar al día siguiente y retrasar la otra comunidad que ya estaba esperando. Los demás trabajadores, como 6 u 8, decidieron quedarse a dormir ahí. Los locales siempre tienen manera de acomodar a la gente, ya era costumbre. Pero yo tenía cosas que resolver temprano, al día siguiente en otro lado. Así que decidí que comía algo y me iba esa misma noche. Comí con ellos algo sencillo que prepararon ahí. Ya eran como las 8 de la noche. En la sierra eso ya es noche cerrada. No es como en la ciudad donde todavía hay algo de claridad. Ahí ya era oscuro. Cuando estaba terminando de acomodar mis cosas en la camioneta, se me acercaron un par de señores de la comunidad. Gente con la que ya había platicado durante la semana de trabajo. Gente normal. Me dijeron que mejor me quedara, que no era buena idea irme tan noche. Les pregunté si había algún peligro en el camino, si había reportes de asaltos o algo así, porque eso sí me hubiera detenido. Me dijeron que no, que de eso no había problema, que el camino era seguro en ese sentido, pero que había una parte del camino, una curva, que la gente de ahí llama la curva del ciervo, donde decían que se aparecen cosas, así dijeron, sin especificar mucho más. Yo me reí, no de mala manera, sino porque genuinamente me dio gracia. Les dije que no creía en eso, que eran cuentos, que entendía que cada lugar tenía sus historias, pero que yo tenía que llegar. Ellos no insistieron mucho. Nomás uno de ellos me dijo que bueno, que tuviera cuidado, y ya. Me subí a la camioneta y arranqué. Los primeros minutos del camino fueron completamente normales. Iba pensando en lo del día siguiente, en una llamada que tenía que hacer en la mañana, que se había mandado un mensaje a mi esposo diciéndole que iba a llegar tarde, cosas de todos los días. La carretera en esa parte es pavimentada pero angosta. De esas donde si viene alguien de frente, uno de los dos tiene que orillarse. Y no hay luz ninguna, solo los faros de la camioneta. A los lados, puro monte. De vez en cuando algún reflector de alguna casa que ya quedaba lejos del camino. Pero básicamente manejaba con lo que alcanzaban a iluminar mis luces y nada más.
A los 10 o 15 minutos empecé a pensar, no con miedo, sino con ese tipo de razonamiento práctico que uno tiene cuando maneja solo de noche en un lugar así. ¿En qué pasaría si se me ponchara una llanta? No tenía señal. Los demás se habían quedado atrás. El siguiente estaba todavía a un rato. Me dije que iba bien, que la camioneta estaba bien, que no tenía por qué poncharse nada. Pero uno igual piensa en esas cosas. Y fue en ese momento, mientras iba con esos pensamientos, cuando sin querer me acordé de lo que me habían dicho esos señores. No quise pensar en eso. Me lo dije a mí mismo literalmente. No pienses en eso, son cuentos. Pero ya estaba ahí el pensamiento. Y lo que hace la mente cuando a uno le dice que no piense en algo, pues ya saben. Empecé a recordar que me habían dicho que era una curva, la curva del ciervo, y que ahí se aparecían cosas. No recordaba si me habían dicho exactamente qué tipo de cosas. Probablemente no me lo dijeron con detalle, porque en ese momento yo ya les estaba medio quitando el tema con mi risa. Me arrepentí un poco de no haber preguntado más. Traté de concentrarme en el camino. Y el camino seguía igual, oscuro, angosto, sin nada fuera de lo común. Iba manejando a una velocidad moderada, porque no conocía tan bien esa parte de la ruta de noche. De día sí, pero de noche los puntos de referencia cambian mucho. En algún momento perdí un poco la noción de en qué parte exacta del camino estaba. No sabía si la curva estaba cerca o todavía faltaba. Y eso, esa incertidumbre de no saber, fue lo que empezó a ponerme más alerta de lo que quería estar. Iba concentrado en el camino cuando los faros iluminaron algo adelante. Dos figuras, una mujer y un niño, caminando sobre el lado derecho del pavimento, de espaldas a mí, en el mismo sentido que yo llevaba. Reduje la velocidad de inmediato. Mi primer pensamiento fue completamente práctico. Hay gente caminando de noche en este camino, tengo que tener cuidado de no asustarlos al pasar. No fue un pensamiento de susto ni nada, fue un pensamiento de conductor. Sí me pareció raro que hubiera gente caminando ahí a esa hora, pero me dije que seguramente vivían en algún rancho cercano, que a lo mejor venían de visitar a alguien. En esa zona la gente se mueve así, a pie, a horas que en la ciudad parecerían raras. Seguí reduciendo la velocidad conforme me acercaba. Ya los tenía bien iluminados con los faros. La mujer iba adelante, el niño un paso atrás, tomados de la mano. Ropa oscura los dos. No alcanzaba a ver bien los detalles. Cuando ya estaba casi a su altura, los dos voltearon al mismo tiempo. Solo eso. Voltearon a verme. Los dos hicieron ese gesto universal de aventón, de si los podía llevar. Yo seguía avanzando. Los dejé atrás. Pero a los pocos segundos empecé a pensar. Son una mujer y un niño, de noche, en un camino sin luz, en la sierra. ¿Qué tan irresponsable sería seguir de largo? Frené, metí reversa despacio, mirando por el retrovisor para no atropellarlos. Retrocedí lo que calculé que era suficiente para quedar a su altura, pero no los veía. Pensé que tal vez me había pasado, que había retrocedido de más, así que avancé un poco. Nada. Apagué la música que traía de fondo. Bajé la ventana para ver si los escuchaba caminar sobre el pavimento o sobre el pasto del acotamiento. Silencio. Eché la luz de mi teléfono hacia afuera de la ventana, aunque sabía que no iba a alcanzar a iluminar mucho. No había nadie, ninguna figura, ningún movimiento en los arbustos, nada. Me quedé ahí parado un momento, con la camioneta en neutral. Pensé en las explicaciones posibles. Que se hubieran metido por una vereda y yo no los hubiera visto. Que hubiera alguna entrada a algún predio que yo no identifiqué en la oscuridad. Eran explicaciones razonables. Me las repetí. Arranqué y seguí. Llevaba quizás 2 minutos manejando, cuando el radio empezó a fallar. No se fue del todo, sino que empezó a cortarse, a perder señal, a sonar entrecortado. Lo cual tiene su explicación en esas zonas, la señal es mala. Pero fue casi al mismo tiempo cuando noté que el tablero parpadeó, una vez rápido, como cuando hay algún problema eléctrico. Lo observé para ver si volvía a pasar, y en eso fue que moví los ojos hacia el retrovisor. Había 2 personas en el asiento de atrás, una mujer y un niño.
No pegué un grito ni nada así. Solo sentí que no podía moverme bien. Las manos siguieron en el volante. El pie siguió en el acelerador. Pero todo adentro mío se detuvo. Los vi por el espejo. Estaban sentados, la mujer junto a la ventana del lado izquierdo, el niño a su lado, mirando al frente. No se movían. Traté de hablar. Dije algo. No recuerdo exactamente qué. Creo que fue algo tan simple como un oye, hola, algo así. No hubo respuesta. Volví a intentarlo, un poco más fuerte. Nada. No reaccionaron. Solo estaban ahí sentados, con la vista al frente, inmóviles. Y yo seguía manejando. No sé por qué seguía manejando. Creo que era lo único que podía hacer. Lo único que mi cuerpo entendía en ese momento. Mantener la camioneta en el camino. Lo seguí viendo por el espejo. Tenía que hacerlo. No podía no hacerlo. La mujer parecía adulta. No era una señora mayor, pero tampoco joven. Cabello oscuro y largo. La cara no la veía bien desde el ángulo del espejo. Y con la oscuridad de la camioneta. El niño era pequeño, tal vez de unos 8 o 9 años. También cabello oscuro. Los dos con ropa oscura. Igual cuando los vi afuera. Eso fue lo que pensé. Son lo mismo. Son los mismos que vi caminando. No sé cuánto tiempo pasó. El camino seguía. El radio había dejado de hacer ruido por completo. Solo se escuchaba el motor de la camioneta. Y yo miraba al frente, luego al espejo, luego al frente, luego al espejo. Y ellos ahí seguían, quietos. En un momento, sin que yo entendiera por qué, voltearon. Los dos al mismo tiempo. Como lo habían hecho afuera, cuando pedían el aventón. Voltearon a verme por el espejo, y sus ojos, en ese momento en que los vi directamente a través del espejo, reflejaron la poca luz que había en el interior de la camioneta, de una manera que no correspondía a cómo refleja un ojo humano. No brillaron como reflectores, ni nada exagerado. Fue más sutil. Fue más parecido a como cuando apuntas una linterna a un perro o a un gato de noche, y los ojos les devuelven la luz desde adentro. Ese tipo de reflejo. Pero en una cara humana. Lo seguí viendo. Ellos me seguían viendo a mí, a través del espejo, sin expresión que yo pudiera descifrar, sin moverse. No sé cuánto tiempo estuvimos así. El camino seguía pasando debajo de las ruedas. En algún momento, la mujer empezó a inclinarse hacia adelante, despacio, sin quitar los ojos del espejo. Se inclinó hacia adelante, desde el asiento trasero, acercándose al espacio entre los asientos delanteros, hacia donde yo estaba. No lo hacía rápido. Lo hacía de esa manera en que alguien se inclina cuando quiere decirte algo al oído, centímetro a centímetro. Fue en ese momento que apreté el acelerador. No lo pensé. El pie solo lo hizo. Y la camioneta pegó un acelerón en ese camino angosto de noche. Y yo iba mirando al frente, pero con una parte de mi atención todavía en el espejo. Y ella seguía inclinándose. Y el camino iba llegando rápido en los faros. Y de repente una luz brillante. Un claxon largo y fuerte viniendo de frente. Metí el freno. La camioneta patinó un poco sobre el pavimento y se detuvo. Medio ladeada. El otro vehículo pasó rozando, también frenando. Quedamos parados los dos. Él con sus luces apuntándome y yo en la camioneta, con las manos al volante, recuperando aire. Volteé hacia atrás. El asiento estaba vacío. Los dos asientos, nada. Solo el asiento de atrás como siempre he estado, con mi chamarra encima y una bolsa de la tienda que traía por la mañana. Bajé de la camioneta. Necesitaba bajar. Me quedé parado junto al vehículo, recargado en la puerta. El otro conductor también había bajado. Era un camión de carga grande. El chofer se me acercó. Me dijo que qué me había pasado, que casi nos llevamos, que era muy peligroso lo que había hecho. Y yo no sabía qué decirle. Lo miré. Él me miró a mí, y algo en mi cara le debió haber dicho algo. Porque después de un momento de silencio me preguntó: ¿los vistes? No le respondí con palabras. Creo que hice algún gesto,
no sé, algo que él interpretó como un sí, porque asintió despacio y se quedó callado unos segundos. Luego soltó una risa corta, de esas que no tienen nada de alegría. Me dijo que él iba para donde yo venía. Me dijo que si quería, que si me regresara con él, que yendo los dos juntos no pasaba nada. Y él había pasado antes, ir acompañado por esa parte, y no había tenido problemas. Me dijo que él ya conocía bien ese tramo. Acepté, no lo dudé. Metí la camioneta a la orilla como pude. Me subí a su camión y nos regresamos. El camino de regreso se me hizo eterno, aunque fueron los mismos minutos de siempre. Iba mirando por la ventana hacia la oscuridad, y no quería mirar, pero tampoco podía no hacerlo. Pasamos por la parte donde había visto las figuras caminando, y no había nada. El chofer no habló mucho durante el trayecto, yo tampoco. Llegamos a la comunidad. Los trabajadores se sorprendieron de verme. Les dije que había tenido un problema en el camino, no entré en detalles. Pero había uno de los trabajadores que era de por ahí, de la región, y que esa noche había estado platicando con los demás, en lo que yo me iba. Ese muchacho me vio la cara y me preguntó directamente si los había visto. Le pregunté que cómo sabía. Me dijo que era obvio, que uno llegaba con esa cara o no llegaba. Y entonces me contó, con una calma que me resultó difícil de entender en ese momento, que eso pasaba de vez en cuando en ese camino, que no era la primera vez que alguien los veía, y que varios de los que habían visto habían terminado mal, no porque las figuras hicieran algo, sino porque la gente perdía el control del coche o tomaba decisiones que terminaban en accidentes. Me dijo que tenía suerte de haber llegado. Dormí ahí esa noche, en la comunidad, en un petate que alguien me prestó. No dormí bien, pero dormí. Al día siguiente los demás trabajadores ya iban de regreso, así que me fui con ellos en su camioneta. Y de paso me dejaron donde había dejado la mía, a la orilla del camino. Ahí estaba, sin novedad. Me subí y manejé de regreso, de día, sin problema. El camino era exactamente igual que siempre, angosto, con monte a los lados. La curva del ciervo igual que cualquier otra curva. No vi nada. No sé qué vi esa noche. No tengo una explicación que me cierre bien. He manejado de noche muchas veces antes, y después de eso, en carreteras igual de oscuras y solitarias, y nunca me ha pasado nada parecido. No sé si fue esa curva, no sé si fue el camino, no sé si tiene que ver con lo que creen los de ahí. Solo sé lo que vi por ese espejo, y que todavía hoy, cuando voy a zonas de sierra y se me hace tarde, prefiero quedarme a dormir en la comunidad. Historia 2. La enfermedad del ala sur. Soy enfermera desde hace 12 años. Trabajé casi una década en el mismo hospital, en la zona nueva de la ciudad, hasta que me trasladaron. El nuevo está en la parte vieja. Es una calle angosta donde los edificios están pegados unos a otros. La fachada es de piedra oscura y las ventanas son altas y estrechas. Cuando entré por primera vez, me llamó la atención lo silencioso que estaba todo para ser las 7 de la mañana. Y la pintura de las paredes, un amarillo pálido, que en algún momento debió ser blanco y que nadie había reemplazado por mucho tiempo. Me presentaron al personal. Todos fueron muy amables. Me mostraron los vestidores, mi casillero, la estación central, los distintos pasillos. Me asignaron el turno nocturno los primeros 3 meses, de 9 de la noche a 6 de la mañana. Las primeras semanas fueron tranquilas. De noche hay menos movimiento, menos médicos, menos familiares. La rutina es rondas cada 2 horas, signos vitales, medicamentos, cambios posturales a los encamados. En los ratos libres me quedaba con las otras 2 enfermeras del turno en la estación central. Tomábamos café y platicábamos de cualquier cosa. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, una de ellas bostezó y dijo: ¿sabes lo de la enfermedad del ala sur? Dicen que todavía se aparece. La otra le hizo un gesto con la mano, sin decir nada. No volvieron al tema. Yo no pregunté.
En todos los hospitales hay ese tipo de historias. El ala sur es la sección más antigua del edificio. Ahí están los cuartos de recuperación y parte de medicina interna. Es un pasillo largo, con 4 cuartos de cada lado y una pared al fondo. Las luces son de neón y parpadean con irregularidad. Es un poco molesto, pero uno aprende a ignorarlo. Una noche iba caminando por ese pasillo, pensando en lo que me faltaba por hacer, cuando algo me detuvo. No fue un sonido. Levanté la vista y al fondo, contra la pared, había una mancha blanca. Las luces parpadearon y cuando se estabilizaron no había nada. Me quedé mirando unos segundos, seguí caminando. Me dije que habían sido las luces. Pero esa noche, de regreso en la estación, me sorprendí pensando en ello otra vez. Un reflejo, una bata olvidada, cualquier cosa. Ninguna explicación terminaba de cerrar. Al final lo dejé ir. Hasta que una noche bajé hasta el último cuarto del ala sur para revisar a un paciente. Salí del cuarto, cerré la puerta con cuidado para no despertar a los demás. Levanté los ojos hacia el pasillo y había una figura parada contra la pared del fondo. No supe qué estaba viendo. Mi primer pensamiento fue que era alguien, una persona, y que no debería estar ahí. Pero no se movía, estaba completamente quieta de frente. Las luces parpadearon. La pared estaba vacía. Caminé de regreso a la estación sin darle la espalda a esa pared. Mis manos temblaban un poco cuando tomé la taza de café. Y una de mis compañeras me preguntó que si estaba bien. Le dije que sí. No les conté nada esa noche. Pensé que si lo decía en voz alta iba a sonar como que estaba inventando cosas. Así que no dije nada y traté de dejarlo pasar. Al final se lo conté a mis compañeros en el cambio de turno. Una dijo que las luces viejas engañan, que debía ser un reflejo. La otra no dijo nada. Me miró un momento y bajó la vista. Después de eso, cada vez que intentaba sacar el tema, cambiaban de conversación. Pasaron las semanas. Seguí haciendo mis rondas. Fui dejando de pensar en lo que había visto. Una noche entré al ala sur a hacer la ronda de las 2. Revisé los primeros cuartos y seguí avanzando. Llegué casi al fondo cuando las luces se apagaron. Saqué el teléfono del bolsillo y encendí la linterna. Barrí el pasillo despacio. Los cuartos cerrados, el suelo, la pared del fondo, vacío. Bajé la linterna un momento y cuando volví a levantarla, la figura estaba ahí, no contra la pared, en medio del pasillo, a unos metros de mí. Era una mujer, una enfermera. El uniforme era blanco, pero de un blanco apagado, amarillento, de ropa que llevaba mucho tiempo sin usarse. Llevaba delantal y un gorro grande, del tipo que usaban las enfermeras hace muchos años. En el pecho sobre el delantal había algo oscuro y seco. Lo peor fue cuando vi su rostro de frente. Era algo horrible. No tenía boca. Era como si los labios estuvieran pegados. Su piel era... No sé cómo describirlo. Tenía un tono pálido grisáceo. Y sus ojos es lo que más recuerdo. Sus ojos estaban cosidos. Sus párpados estaban cosidos a la piel. Era una escena horrible. El miedo me controló. No sabía qué hacer. No podía hacer nada. Esa cosa no se movía, no hacía nada. Solo estaba ahí parada, orientada hacia mí. Yo sentía como si me mirara. Quería moverme y no pude. Me quedé con la linterna apuntando hacia ella sin poder hacer nada. La figura no hacía ningún movimiento, solo estaba ahí. Cerré los ojos un momento. Ya no quería seguir viéndola. Cuando los abrí, las luces de neón se encendieron de golpe, con su zumbido habitual. El pasillo estaba vacío. Caminé hasta la estación. Me senté. Tenía las manos sobre la mesa y no podía dejar de mirarlas. Mis compañeros vieron mi cara y una me preguntó qué había pasado. Les conté todo. El uniforme, el gorro, los párpados. Las dos escucharon sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedaron en silencio. No me dijeron que era mi imaginación.
Se miraron entre ellas y una me dijo que tomara un descanso. Solo eso, que tomara un descanso. Han pasado meses. Me cambiaron al turno matutino en enero. Sigo trabajando en el mismo hospital. Entro por la misma puerta. Camino por los mismos pasillos. El ala azul la veo de lejos cuando paso hacia mi sección. La semana pasada, una enfermera nueva empezó en el turno nocturno. La vi en el pasillo el día que llegó, con esa cara que se tiene el primer día en un lugar desconocido. Me saludó y le devolví el saludo. Seguí caminando. No le dije nada. Hasta aquí nos han acompañado las sombras del camino y los ecos de los pasillos vacíos. Las historias de hoy nos recuerdan que, a veces, los caminos solitarios y los hospitales de medianoche guardan secretos que la razón no puede explicar. Si alguna vez sientes un frío repentino en la espalda o divisas una silueta donde no debería haber nadie, recuerda que no siempre estamos tan solos como pensamos. Gracias por habernos acompañado en esta travesía hacia lo desconocido. Puedes encender las luces, pero ten cuidado al mirar a tu alrededor. Esto fue Un Cuarto Sin Espejos. Hasta el próximo episodio.